acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. El Espíritu Santo, hermanos y hermanas, nos muestra primero lo que Juan, el teólogo, el cual describe lo que él recibió de Dios cuando él estaba preso en la isla de Patmos a causa del testimonio del Señor. Y Dios comienza a revelarle las cosas que serán acontecidas, las cosas que vendrán en el tiempo futuro. Pero no voy a entrar en detalles en este versículo, solamente me interesa una palabra y es la palabra que me llama la atención, es la parte que dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Y todos tenían arpas, y esta es la parte que quisiera compartir con la ayuda del Señor al pueblo de Dios. La Biblia dice: y las copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Estamos en una acción de gracias en esta asamblea de Tzucubal, la asamblea del Señor que está establecida en este lugar de Tzucubal. Un año más. En lo personal no sé cuántos años ya llevarán nuestras hermanas, pero le dan gracias a Dios por otro año más de servir al Señor en sus oraciones en esta asamblea. Y qué bueno es, hermano, porque quisiera hablarle acerca de la oración congregacional, porque hay oraciones particulares y oraciones familiares que hacemos en nuestra casa, hermano. Y me llama la atención, la Biblia dice, hermano, que las oraciones del creyente, cuando el creyente eleva su oración delante de Dios, es como el incienso, así dijo el salmista David. El salmista dice: suba mi oración como el incienso de la mañana delante de ti. El incienso, hermano, es una especia aromática que se coloca sobre las brasas, el cual desprende un humo y un aroma que sube en el altar en aquel tiempo, y era un olor agradable, hermano. Y el salmista dice: suba mi oración como el incienso de la mañana, así suba mi oración delante de ti. Así lo describe el salmista y rey David. Las oraciones que el creyente eleva al Señor, hermano y hermana, mas en alguna parte en el cielo, con el Señor, delante del Señor, en el trono de la gracia, están nuestras oraciones. Y la Biblia dice que las oraciones del creyente están en copas de oro. Eso dice la Escritura, hermano y hermana. Es como el incienso, así están nuestras oraciones en copas de oro delante de Dios. Y quiero explicarle lo siguiente, hermano y hermana. Hay creyentes que han dicho: ¿por qué Dios no contesta o no responde mi oración? ¿Será que no ha llegado mi oración a la presencia del Señor? ¿O será que no llega mi oración a la presencia del Señor? Hay creyentes que piensan eso, hermano, y otros hermanos que piensan: ¿será que Dios se ha olvidado de mi oración? Años, hermano, tengo de pedirle a Dios una petición, de rogarle al Señor por una necesidad. ¿Será que Dios se ha olvidado de las oraciones?
Hace algunos días enseñaba la palabra que dice en la 2 Corintios 6:2, donde el Espíritu Santo dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. El Señor nos oye en el tiempo oportuno, hermano. Él no deja la oración para mañana. Mañana voy a atender la oración de fulano de tal. Mañana atenderé la oración de fulana de tal. En ninguna manera, hermano. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido, te he ayudado, dice el Señor, hermano. Pero ahora, porque hay oraciones que se difieren en la vida del creyente, que tardan en llegar en la vida del cristiano, hermano. Otra cosa es, si el creyente tiene manos manchadas, como dice en la primera carta a Timoteo, oíamos eso en el primer mensaje. Las oraciones pueden tener estorbo por falta de consagración o de limpieza en la vida del creyente, porque Lamentaciones 3:44 dice: Dios se cubre de nube para que nuestra oración no llegue a la presencia de Dios, pero por falta de consagración. Pero si el creyente está bien delante de Dios, ahora, la oración como que si no es respondida, hermano. Quiero explicarle lo siguiente. La Biblia se acuerda de Daniel, hermana, cuando Daniel le oró al Señor. Habían pasado 20 días de oración, el cual Daniel estaba delante de Dios. 20 días habían pasado, cuando viene el ángel, y el ángel Gabriel le dice: Daniel, yo he sido enviado, así le dice a Daniel, para darte sabiduría y fuerzas, le dice a Daniel. Pero también quiero decirte algo, le dice el ángel. Desde el principio de tus oraciones, desde el primer día en que oraste, fue atendida tu demanda, fue atendida tu petición, pero desde el primer día, por esa causa le citaba esa palabra: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Desde el primer día en que oraste, Dios dio la orden, y yo he venido para darte la noticia. Dio la orden porque tú eres un varón amado de Dios, así le dice el ángel. Pero ya llevaba 20 días cuando le responde Dios la oración de Daniel. Y hay otro que es más tardado, hermano. ¿Se acuerda de Moisés? En el Éxodo capítulo 33, Moisés le dice al Señor: Señor, muéstrame tu gloria. Y Dios le dice, no podrás ver mi gloria, porque si vas a ver mi apariencia, mi rostro, ciertamente morirás. Apenas vio las espaldas del Señor, hermano, apenas pudo ver Moisés las espaldas del Señor. Habían pasado más de 1000 años, hermano, cuando se cumple la oración de Moisés: muéstrame tu gloria. ¿Y dónde se cumplió, hermano? En el monte de la transfiguración. En el monte de la transfiguración. Cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración, estaba con él Moisés y Elías, y los apóstoles que estaban con el Señor querían hacer 3 tabernáculos, 3 altares o 3 enramadas, como lo entiende usted. Pero habían pasado más de 1000 años y Moisés, con un cuerpo glorificado, vio la gloria del Señor y asentó su pie
donde Dios le había dicho: tú no entrarás en la tierra prometida porque ciertamente morirás. Pero el hombre pisa la tierra de Israel o de Jerusalén, pero habían pasado más de 1000 años, hermano. Y usted dirá: pero a mí me urge una bendición. Así, hermano, ¿para qué? Para que yo espere 1000 años. Creo que ni 70 años voy a vivir. Solamente le estoy dando un ejemplo, hermano, hermana. Las oraciones del creyente no están en el olvido, hermano. Están en copas de oro. Ahí están nuestras oraciones. Las oraciones del creyente, hermano, no tienen fecha de vencimiento, no. Hermana, las oraciones del cristiano, de la cristiana, no tiene fecha de caducidad en ninguna manera. Hasta a veces ya se nos olvidó, hermano, ya se nos olvidó lo que habíamos pedido. Se nos olvidó lo que habíamos pedido cuando Dios nos responde, hermano. ¿Qué cosas pidió? Ya pasaron años, hermano, y Dios comienza a derramar esa bendición porque llega el tiempo de Dios. Ahora, la segunda parte del texto que leímos. Si dos de vosotros estuvieren de acuerdo en cualquiera cosa en la tierra que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esa otra palabra me llamaba la atención. Ayer, cuando escribía este mensaje, me llamó tanta la atención, hermano, el acuerdo. Yo escuché la enseñanza de un hermano tomando este versículo, y un hermano dijo: hermanos, si una asamblea tiene 50 miembros en comunión y se preguntan, ¿se hace conferencia, hermano? Y 48 dicen no se hace. Y con 2 que estén de acuerdo, los 2 pueden hacer la conferencia. Si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo, no dice así, hermano. Salimos del contexto de la palabra de Dios. Aquí habla de un acuerdo, pero de oración, hermano. Esto habla de un acuerdo de oración. No habla de otro tema, sino que habla de oración. Porque la Biblia dice: si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en lo que pidieren en la tierra, en lo que pidieren a mi Padre, les será hecho que está en los cielos. Mi Padre que está en los cielos lo hará, lo cumplirá. Pero si 2 de vosotros estuvieran de acuerdo en lo que pidieren en oración, hermano y hermana. Imagínese, con que comiencen, hermano y hermana, a tener una conexión en oración con Dios. Su conexión se alinean con Dios, con 2, hermano. Y quiero mostrarle esta palabra con la ayuda del Señor. El poder de la oración, cuando nos ponemos de acuerdo 2, y no digamos todo el pueblo, hermano, 2, solo con 2, ¿qué cosa hace una oración cuando hay un contacto directo con Dios, hermano? 2, dice la Escritura. Ya le decía, mejor si toda la congregación. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles encontramos el pasaje de las Sagradas Escrituras cuando Pedro estaba encarcelado. La Biblia dice que el pueblo hacía oración sin cesar por él. Todo el pueblo estaba conectado en oración, fíjese, hermano. Todo el pueblo, hombres y mujeres, hermano y hermana. Hombres y mujeres. Y Pedro estaba en la cárcel dormido, hermano. Él no estaba cantando como Pablo y Silas en ninguna manera. Él estaba dormido.
Y el pueblo de Dios con su oración, estando en una conexión, en un contacto en oración para con Dios, la Biblia dice que Dios hizo descender a un ángel del cielo, y el ángel abre las puertas de la cárcel y también le quita, hermano, le quita las cadenas con que estaba encadenado el apóstol Pedro, y llega hasta donde los hermanos estaban orando, y todos atónitos y todos admirados. ¿Por qué? Porque vieron un suceso no natural, sino que sobrenatural, hermano. Pero si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, con dos que se conecten, hermano, una conexión divina en la oración, quiero mostrarle por la palabra el poder de esa oración, hermano y hermana. Hechos de los Apóstoles, miremos lo que dice aquí la Escritura. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo, leamos el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. Y versículo es el versículo 1, dice así la palabra. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas y al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Por esa causa le decía, nuestras oraciones están en copas de oro, y ahí están, hermano, no tienen fecha de caducidad, no vence la oración del creyente, ahí está delante de Dios. Tus limosnas, tus oraciones han subido para memoria delante de Dios. Envía ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercó a la ciudad Pedro, y subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le vino un éxtasis o una visión, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las cuatro puntas era que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y ave del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Oiga esta historia, hermano. Lo que sucede esta vez: dos hombres orando, hermano. Aunque Cornelio todavía no era convertido, era un hombre incrédulo, hermano, inconverso todavía. Pero la Biblia dice que este hombre sentía necesidad de Dios. A pesar de que era una persona inconversa, tenía necesidad de Dios, porque era un hombre dadivoso, porque hacía limosna, dice la Escritura,
y oraba al Señor siempre. Hay gente inconversa que necesita de Dios, hermano. No le oran a Dios como le oran al creyente, pero a su manera le claman a Dios, hermano. Y Dios no ignora esa oración de ellos como hizo con Cornelio en ninguna manera. Pero la Biblia dice que mientras él oraba, el ángel se le aparece a Cornelio y le dice: tus oraciones han subido delante de Dios para memoria de ti. Ahora envía hombres a Jope, ahí en la casa de Simón el curtidor. Ahí está Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, y él te dirá lo que vas a hacer. Pero oiga, ¿cómo es la conexión, hermano? Al día siguiente, Pedro sube sobre el terrado de la casa, sobre la azotea de la casa, y ora también el apóstol Pedro. Se conectan en oración, hermano, y recibe una visión Pedro. Y la palabra dice que mientras él oraba, sintió hambre. Mientras le preparaban algo, él recibe una visión. Pero dice la Escritura, en la visión vio el cielo abierto. Es lo que me llama la atención, hermano. Mira cielos abiertos, hermano y hermana. Mira cielos abiertos. Sin duda, que la oración de Cornelio, hermano, era que también el evangelio no solamente fuera para la gente judía, hebrea. Sin duda también Cornelio ansiaba escuchar el mensaje del evangelio que se anunciaba en toda la tierra de Jerusalén, porque estaba escrito que nadie, hermano, podía juntarse con los extranjeros. Era un yugo desigual para los judíos juntarse con los extranjeros. Y en la visión baja un lienzo, dice la Escritura, y había de toda clase de animales inmundos, de reptiles, de cuadrúpedos, de aves del cielo. Y en la visión el Señor le dice a Pedro: Pedro, mata y come. Y él dice: no, Señor, porque nunca en mi boca ha entrado cosa común. No lo he hecho, Señor. Y el Señor le habla la segunda vez: Pedro, lo que yo he santificado, yo he limpiado, no lo llames tú común. Ve, porque ahí están unos hombres, te van a llevar a Cornelio y sabrás lo que vas a hacer con él. Y sabemos la historia, hermano, que más adelante Cornelio escucha el evangelio, se les predica el evangelio. Por primera vez la gente oye el evangelio, la gente gentil, hermano, hermana, la gente gentil escucha el evangelio, y de ahí se convierte Cornelio y toda su casa, y fueron bautizados, dice la Escritura. Desde ahí vino el evangelio hasta nosotros, hermano y hermana. Los que pertenecemos al pueblo gentil, vino el evangelio hasta nosotros, y ahora por una oración de estos dos hombres, nosotros disfrutamos de una salvación tan grande, hermano. A veces que nuestras oraciones solamente se convierten en oraciones muy egoístas, hermano. Solo para nosotros pedimos: bendíceme, guárdame, prospérame, ayúdame, socórrame, líbrame. Usted escuchaba en el segundo mensaje, hermano. No sé cuántos oraron por la guerra, hermano. Usted mira en las redes sociales, que si están en guerra, pero ni una oración hizo usted, hermano, hermana. Ni una oración hizo usted. Miramos a la gente, hermano, a la gente quizá en el periódico, en las redes sociales,
cómo vive la gente en la India, cómo vive la gente en el África, cómo vive la gente en Cuba, hermano y hermana. Gente que están sumergidos en la pobreza, gente que padecen hambre. ¿Cuántas veces hemos orado por ellos, hermano? Si nosotros tan solamente nos uniéramos como iglesia, hermano, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en cualquiera cosa que pidáis en la tierra, dice la palabra, les será hecho por mi Padre. Con dos que se pongan de acuerdo en todo lo que pidan a Dios, Dios nos abrirá cielos abiertos. Miraremos, hermano y hermana, cielos abiertos, y habrán milagros en cualquier continente del mundo a través de nuestras oraciones, hermano. Si no solo las asambleas nos vamos a ir al cielo, hermano, hay tantas iglesias en el mundo, hermano, ¿sí? Hay tantos misioneros que predican el evangelio. Ojalá que las asambleas algún día envíen a misioneros, a hombres de Dios, a trabajar en otros países, hermano. Ir a Europa, ir al África, ir a Asia, ir a Oceanía, ir a Sudamérica, donde hay necesidad también de llevar la semilla de la sana doctrina, hermano y hermana. Pero la Biblia dice, solamente tenemos que conectarnos en oración. Terminemos porque mi tiempo casi me marca. Oiga lo que dice aquí la palabra. Hechos capítulo 9, aquí cerca. Versículo 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Solamente esa parte, hermano. Y le voy a explicar un poquito de la historia del suceso que pasó en la conversión de Pablo. Esta vez se llamaba Saulo. Cuando murió el primer mártir de la iglesia, él presenció ese asesinato. Cuando murió Esteban, hermano, apedreado, ahí estaba Saulo, perseguidor e injuriador, y mataba a los creyentes, hermano. Mataba a los que anunciaban el evangelio del Señor. Pero la Biblia dice que él sale de Jerusalén y se viene para Damasco, hermano. Una trayectoria de cientos de kilómetros. Se viene Saulo y en el camino se encuentra con Dios. Pero aquí la Biblia dice que en ese momento él le ora a Dios, hermano. Saulo le ora a Dios, siendo Saulo de Tarso todavía. Y al momento cuando le habla a Dios y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y al instante Saulo queda ciego, hermano, queda ciego. Y de la mano lo llevaron hacia Damasco. Y le dijeron que buscara la casa de un hombre llamado Judas, porque ahí estaba un hermano llamado Ananías, un varón llamado Ananías. Y Ananías en ese momento también estaba orando, hermano. Estaba orando Saulo y estaba orando Ananías. Y la Biblia dice, hermano, que cuando llegó Ananías donde estaba Saulo, no se había convertido todavía, pero cuando llegó le dice, aunque Ananías un poco incrédulo le dice al Señor, pero Saulo ya he escuchado de él que es uno de los que ha cometido grandes asesinatos en Jerusalén y tiene autoridad en Damasco. Ve, porque instrumento útil me es este. Él llevará mi nombre a los reyes, a los grandes sabios de la tierra.
Y la Biblia dice, hermano, que cuando llegó Ananías, le dice, hermano Saulo, le dice, hermano le dice, hermano le dice. Y le colocó la mano sobre su cabeza, tal como lo había visto en la visión Saulo. Y la Biblia dice que el hombre miró al instante, se le cayeron las escamas en los ojos, recibe el Espíritu Santo y comenzó a ser un gran hombre de Dios, hermano. Cuando nosotros oramos y nuestras oraciones se conectan, dos, y si todo el pueblo, hermano, en cada asamblea los hombres serán de gran utilidad en el ministerio. En cualquier lugar podrán presentar la obra del bendito Señor de la gloria, y los ministerios de enseñanza y de evangelización serán de mucha bendición en todo el mundo y en todas las asambleas. Hermanos, así que en esta hermosa tarde damos gracias al Señor por estas palabras que Él nos ha hecho escuchar, y que Él la bendiga en nuestros corazones.
Saya tetap sebagai wakil dan wakil sudah mendapat kami tentang wakil kir kecilali kuarat kosen cek 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 mentir ang asyam khidla rel qiyas rimat hik yesulamen cek ikhtilal Amados hermanos, estar viendo de esas reuniones especiales aquí en serio Chucugal, Nahuarazo, la Boca Costa, reuniones especiales promovidas por las hermanas que hacen oración. Vamos a un breve descanso y luego vamos a